Bueno, pues primero quería decirles que es un gran privilegio para mí poder pues ser parte de esta primera sesión del curso de evangelismo aquí en la iglesia. Este curso de los pasos del maestro, seguramente ustedes lo han escuchado sonar mucho, el pastor lo menciona mucho de vez en cuando en las reuniones, el curso. Y algo que quiero que ustedes de pronto sepan, los que son más recientes en la iglesia o de pronto no han notado, que este es un curso que ha tenido un impacto muy profundo en el Olivar, en las vidas de muchos, y es muy significativo. Por eso se sigue y se sigue dictando y no se quiere que quede como algo por allá, así que ese curso que hicimos hace 5 años de los pasos del maestro, sino que entendemos que el mandato de ir y predicar el Evangelio que está en Marcos 16:15 a toda criatura, el mandato de la gran comisión que está en Mateo 28 que dice que ir a todas las naciones haciendo discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y también el que aparece en Hechos 1, que dice que ellos iban a recibir poder del Espíritu Santo y serían testigos de Cristo, empezando en Jerusalén, siguiendo por Samaria y terminando en lo último de la tierra. Entonces, ese privilegio que tenemos de ser parte del propósito de Dios para reconciliar al mundo consigo mismo es un mandato. Entonces, como cristianos, hacemos un paso de obediencia, un acto de obediencia al hacerlo y también al capacitarnos para hacerlo. Yo sé que muchos de ustedes quizás este tipo de cursos de evangelismo no son los más populares, porque quizás es más popular un curso de finanzas o un curso de liberación o de cosas como esas, ¿no? Pero déjenme decirles que si uno pudiera poner en orden de prioridad en los cursos, este curso de evangelismo estaría en los primeros lugares, ¿sí? De prioridad de lo que un cristiano tiene y necesita aprender. Ahora, es tan significativo este mandato que si imagínense que los discípulos no hubieran hecho lo que Jesús les mandó, si nos hubieran quedado ahí reunidos todos felices en Judea, en Jerusalén, y la iglesia muy bonita, reuniéndose en ellos y ahí se quedaba y hubiera muerto el movimiento del cristianismo, nosotros nunca hubiéramos escuchado el Evangelio y nunca hubiéramos conocido al Salvador Jesucristo. Entonces, realmente hay una intención de Dios en utilizarnos a nosotros como parte de su propósito eterno para salvar a las personas. Ahora quisiera mostrarles un video, un pequeño video. Si por ejemplo vemos que no funciona, entonces ya no muestro más videos, ¿sí? Pero si funciona, y espero que sí, eh, seguimos con otros videitos. Lo que quiero mostrarles es que en este video, de hecho, hay testimonios de personas de la iglesia del Olivar y muestra cómo la iglesia misma ha visto esto como algo que es una realidad. Y yo quiero motivarles a ustedes a que puedan también, digamos que, ser inspirados por este ejemplo de muchos de los hermanos de la iglesia, incluyendo, por ejemplo, a Luis, a Héctor y a muchos otros que ustedes conocen, para que vean que esto es algo que nos compete a nosotros y que a pesar de que sí es muy difícil, vale la pena dar ese paso. O sea, de que podemos ser parte de lo que Dios está haciendo y Dios quiere utilizarnos para eso. Entonces, miremos este video. Queremos contarles un poco de lo que ha pasado con el Ministerio de Aguas Vivientes. Cuando empezamos a indagar un poco más en qué era Aguas Vivientes, qué eran los pasos del Maestro, pero empezamos a descubrir algunas cosas que para nosotros son muy importantes. Primero, la falta de pasión de la iglesia por predicar el Evangelio. Como lo dice Ray Comfort y lo ha hablado siempre, es solamente el 2% está evangelizando. Y esto mismo nosotros lo hemos podido influenciar en muchos pastores. Hemos tenido algunas conferencias con 50 pastores, por ejemplo, en Ciudad Jardín. También estuvimos en San Cristóbal. Hemos estado con algunas asociaciones de pastores. También hemos estado en diferentes iglesias. Primero inspirando para que ellos entiendan que ese es nuestro principal llamado como iglesia, evangelizar. A veces la iglesia ha hecho tantas cosas, está en tantas actividades que la principal razón de ser no se está manejando.
Entonces, cuando empezamos a descubrir esto, veníamos trabajando algo que nosotros llamamos Jesús a las calles. Es un ministerio para sacar verdaderamente a la iglesia de las cuatro paredes y empezar a hablar del Señor. Jesús a las calles tiene como objetivo principal movilizar a la iglesia de Cristo para que salga de las cuatro paredes. Ese es nuestro eslogan, escapa de las cuatro paredes, porque nuestro objetivo principal es que verdaderamente podamos llevar el evangelio de Jesucristo a cualquier lugar donde haya la necesidad. Porque ya teníamos las ideas de salir a las calles, pero cuando teníamos que abordar a las personas no entendíamos cómo deberíamos hacerlo y de una manera efectiva, sin llegar a la estrategia básica de entregar solo un tratado, sino creíamos que debía haber algo más. Y allí fue donde entró los pasos del maestro. Pero gracias a nuestro pastor que Dios le puso esa inquietud a él, ¿sí? Ya cuando el pastor empezó a darnos las clases, esto se despertó en mí. Cuando hablé con las personas, sentía que las personas estaban apropiando lo que yo decía de una forma tan contundente que yo dije, no, esto es de Dios, yo no lo podría hacer por mi fuerza. Uno empieza como a perder ese temor y empieza uno a tener como cierta autoridad que la palabra misma de Dios le da a uno. Hoy podemos decir que tranquilamente llegamos a las personas, sea el que sea, de rango social e intelectual. Desde la unión de las dos cosas estamos trabajando con grafiteros, estamos trabajando con skaters y esto ha hecho que nosotros podamos ir a la calle y vayamos a la calle con un arte urbano. Incluimos creatividad, incluimos ideas, incluimos aspectos muy diferentes para que verdaderamente el evangelio llegue a las personas puro, limpio como debe ser, pero de una manera interesante. Los viernes, un viernes en el mes salimos, casi toda la iglesia salimos a evangelizar, en los parques, en los buses, por las calles, en los Transmilenios. Se nos ha vuelto un hábito de predicar. Y realmente hemos encontrado en los pasos de maestro una herramienta hermosísima para que podamos unir las dos cosas. Jesús a las calles es un movimiento que realmente ha nacido en el corazón de Dios, no es una idea nuestra, sino que realmente nos ha inspirado a hacer algo mucho más de lo que la iglesia de Cristo está haciendo. No hay denominaciones, no hay iglesias, no hay nombres, no hay personas. Esto no es de un grupo de personas, es Jesús el protagonista. No hay otro protagonista en Jesús a las calles. Por eso queremos animarlos a que continúen y sigan entendiendo esto que viene de Dios directamente. Es el método de Jesús, son los pasos del Maestro. Que Dios les bendiga. Bueno, con este video yo quería mostrarles que este curso no es un curso teórico, sino que es un curso práctico y que ustedes puedan estar motivados a ser parte de eso que Dios está haciendo a través de la Iglesia del Olivar. Eso no es una casualidad. Y el siguiente cosa que quisiera hablarles como a manera de introducción de este curso es que ustedes van a empezar a aprender una serie de herramientas para poder romper el hielo, o sea, iniciar conversaciones con personas, con desconocidos, con familiares, con amigos. Van a aprender herramientas para cómo llevar esa conversación de lo natural a lo espiritual. Van a aprender herramientas para cómo hablar a la conciencia de la persona utilizando la ley moral de Dios. Y cómo mostrarles el evangelio, ¿sí? Pero entonces, quiero que noten algo y es que evangelizar es compartir el evangelio, ¿sí? Y lo primero que ustedes deben tener muy claro es qué es el evangelio, porque si no tenemos claro qué es el evangelio, pues vamos a estar predicando otra cosa y no estaríamos evangelizando bíblicamente. Dice la Biblia que el evangelio es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, ¿sí? Pero un evangelio diferente, un evangelio que no tiene poder para salvación. Entonces, es el evangelio bíblico el que tiene ese poder. Y el pastor Alberto menciona muchas veces la palabra el verdadero evangelio. Y me parece interesante porque eso resalta que hay un evangelio. Y Pablo dice, no es que haya otro evangelio, sino es que hay uno, pero es que algunos lo pervierten,
¿sí? Entonces, es básico que entendamos qué es el evangelio para después pasar a hablar del evangelismo, que es compartir el evangelio. Y quisiera primero decir algunas cosas de qué no es evangelizar, o sea, qué no es el evangelio, ¿sí? Algunas veces pensamos que hablar de Dios a otra persona es evangelizar, pero hablar de Dios a alguien, decir Dios te bendiga, Dios te ama, Diosito lindo, gracias a Dios, eso no es evangelizar, eso es utilizar una jerga religiosa, pero si tú no llegas al punto de compartir el evangelio, no has evangelizado. ¿Qué no es evangelizar? Por ejemplo, ayudar a las personas con dinero, con buenas obras, bueno, o sea, haciendo brigadas, etcétera, a pesar de que eso es necesario y es una muestra de amor del cristiano hacia el necesitado, hacia el mundo. Eso en sí mismo no es evangelizar. Si tú no le hablas a las personas de Cristo, ellos pueden decir, bueno, qué bonita esta gente tan buena que nos vino a ayudar, pero ahí quedó. El evangelio va más allá de ayudar a las personas. Aún el evangelio va más allá de simplemente decirles que se arrepientan, porque el arrepentimiento por sí mismo no le ayuda a las personas. Si un criminal ha cometido muchos delitos y es culpable y va delante del juez y dice, señor juez, es que yo me arrepiento, yo sé que estuvo mal, lo reconozco, además no lo volví a hacer, fue la única vez que maté y violé a esa persona, por favor, perdóneme. La justicia no implica que por el hecho de que se arrepienta y lo sienta, lo reconozca, debería pasarse por alto. Si se hiciera eso, sería corrupción. Y por eso el evangelio en sí no consiste solamente en el arrepentimiento. Sí lo incluye como un llamado a las personas, pero el evangelio en sí no es sobre el arrepentimiento, no es suficiente. O por ejemplo, hablar del infierno, del juicio, hablar de la ley, del pecado de las personas, a pesar de que es parte de ese proceso que hacemos para ayudar a la persona a entender su necesidad del evangelio, en sí mismo eso tampoco es el evangelio. Como ustedes van a aprender en el curso, vamos a aprender a usar la ley moral, o sea, los 10 mandamientos, como una herramienta poderosa para mostrar a la gente el amor de Dios y la gracia de Cristo. Pero a veces por error, muchas veces caemos en el error de volvernos legalistas, de empezar entonces a predicar es la ley y empezar a decir que es que la gente tiene que cumplir la ley para ser salvo. Y entonces empezamos a poner cargas sobre otras personas o sobre nosotros mismos que ni siquiera podemos llevar. Entonces la ley tenemos que entenderla muy bien y no caer en el error del legalismo. Ahora, ¿cómo definir el evangelio? Pues el evangelio es el mensaje que está en toda la Biblia. Quizás uno a veces piensa que el evangelio empieza en el Nuevo Testamento, cuando apareció Mateo y el primer evangelio, que es el evangelio según Mateo, y aparece Cristo y aparecen los apóstoles y todo esto, como que ahí empezó el evangelio. Y quiero decirles algo, y es que el evangelio es la obra de redención de Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y que empieza no en Mateo, sino empieza en Génesis, empieza con la misma revelación de quién es Dios, de quiénes somos nosotros los seres humanos en relación a Dios, y por qué la razón necesitamos desesperadamente a nuestro Salvador, a un Salvador en nuestro favor. Ahora, Pablo define el evangelio, y si ustedes tienen sus Biblias, a mí me gustaría que fueran a 1 Corintios 15. En 1 Corintios 15, a pesar de que el evangelio parece definido de varias formas en varios lugares, por ejemplo, el que les mencioné ahorita es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, ¿cierto? Pablo hace una síntesis del evangelio en 1 Corintios 15. Miren lo que dice ahí. Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. O sea, Pablo sintetiza el mensaje del evangelio. La palabra evangelio significa buena noticia, una noticia de salvación. Los evangelistas la toman o la adoptan del libro de Isaías, que es el que utiliza esa palabra evangelión, y tiene que ver no tienen que ver con nosotros solamente, nos incluye a nosotros como parte de ese plan, pero tiene que ver principalmente con la obra de Dios en Cristo, como estaba escrito en todas las Escrituras, para reconciliarnos consigo mismo, para establecer su reino en esta tierra
inicialmente de una manera parcial en nuestras vidas como redimidos, pero a futuro de una manera completa con la esperanza de un nuevo cielo y una nueva tierra. Isaías anunciaba que el Mesías vendría, que después nos damos cuenta de que ese Mesías es Dios mismo viniendo a la tierra para cumplir las promesas que había hecho a su pueblo, a su verdadero pueblo que es la iglesia y todos los que creen en él por la fe. Entonces, el Evangelio, como vemos acá en 1 Corintios 15, tiene que ver con Dios y con Cristo y su obra para perdonar nuestros pecados por su muerte en la cruz, conforme estaba escrito en las Escrituras, y resucitar al tercer día conforme estaba escrito en las Escrituras. Entonces, a ese punto debería desembocar nuestro evangelismo, a llegar a dar testimonio de Cristo, a dar testimonio del Dios verdadero y su plan redentor para reconciliarnos por medio de su muerte sacrificial por nuestros pecados y de su victoria sobre la muerte cuando se levantó de la tumba, conforme estaba escrito en las Escrituras. Cuando aquí a Pablo habla de las Escrituras, no se refiere al Nuevo Testamento siquiera, porque el Nuevo Testamento todavía no estaba terminado de escribir. Se refiere al Antiguo Testamento. Entonces quisiera tomar unos minutos para mostrarles algunos de esos tipos, es decir, esas figuras que estaban apuntando y que estaban mostrándonos a ese final o esa conclusión definitiva del plan redentor de Dios en la persona y la obra de Jesucristo. Por ejemplo, vemos en Génesis, desde Génesis, que Dios es el que ha creado todas las cosas, es decir, nosotros somos creación suya, y Él es el que determina las normas, Él es el que dicta las normas, que dicta lo que está bien y lo que está mal. Y Dios le dio a Adán y Eva una regla, les dijo que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él comieran ciertamente morirían. La muerte, Dios la pone como primera vez en la Biblia como una consecuencia directa de la desobediencia del hombre. Y eso fue lo que ellos hicieron, se rebelaron contra Dios, y el pecado es una transgresión contra Dios, es una rebelión a lo que Dios dijo, es una falla al estándar de Dios. Y cuando Adán y Eva pecan, vemos que el pecado no queda sin consecuencias. Y lo primero que vemos es que Dios muestra una misericordia muy grande, porque no los extermina inmediatamente, sino que no los mata como debería haberlos matado, como dijo que ciertamente morirían, sino que Dios los busca. Y ahí vemos una primera muestra del Evangelio, y es que Dios está tomando la iniciativa para buscar a criaturas rebeldes. Nosotros los rebeldes, en lugar de buscar a Dios, nos estamos escondiendo como hizo Adán y Eva. Estamos intentando cubrir nuestro pecado y nuestra vergüenza con medios humanos. Adán y Eva lo hicieron con hojas de higueras y se escondían de Dios, pero Dios fue a buscarlos a ellos. Y vemos que en Cristo sucedió lo mismo, porque Dios envió a su Hijo. O sea, Dios tomó la iniciativa de hacerse carne y venir a la tierra. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, como iniciativa de Dios y no de nosotros. El Evangelio empieza en la iniciativa y en la misericordia de Dios hacia criaturas rebeldes, hacia criaturas que merecen la muerte, pero en lugar de eso se les da misericordia. Y miren lo que pasa con Adán y Eva. A pesar de que ellos se vistieron de hojas, Dios no los deja vestidos de hojas por alguna razón, y es que les viste de pieles de animales. Dios está mostrando por primera vez en Génesis capítulo 3 que el pecado no se cubre a nuestra manera ni con nuestros medios, sino se cubre a través de un sacrificio, a través del derramamiento de sangre y de una muerte sustituta, que Dios es el primero que efectúa un sacrificio de un animal para cubrirles de pieles. Esa piel no salió sino de un animal. Ellos se dieron cuenta que el pecado tenía consecuencias y tenía que haber una muerte para que el pecado pudiera ser cubierto delante de Dios. Por esa razón es que, por ejemplo, Abel, por ejemplo, Abraham, por ejemplo, Noé, personas que vivieron antes de que la ley de los sacrificios se estableciera, ellos ofrecían sacrificios. Entendían que era necesario un sustituto. Y de hecho, Hebreos 9:22 dice, ya en el Nuevo Testamento, explicando el autor de Hebreos, dice que es por el derramamiento de sangre que hay remisión de pecados. Entonces empezamos a ver cómo esta figura de ese animal que fue sacrificado y cuya piel fue usada para cubrir el pecado de Adán y Eva en ese momento, viene a ser un tipo de ese Cristo que Juan el Bautista vería y diría:
he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el sacrificio perfecto, el Mesías, el mismo Dios, ya no un animal, porque los animales no tienen un mismo tipo con nosotros somos humanos y ellos son animales, pero un hombre, un humano, Dios mismo se hizo hombre y fue el sacrificio perfecto él mismo. Vemos además de eso que cuando en Génesis 3 mismo Dios le está hablando a la serpiente y le dice a la serpiente, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Tú le herirás, ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Significa que un descendiente de una mujer, había una promesa de que un descendiente de una mujer traería la victoria definitiva sobre el demonio, sobre el mal y sobre el pecado. ¿Y saben quién es esa simiente? Todo el Antiguo Testamento trata de la historia de esa simiente. Trata de la historia de una descendencia que Dios ha venido preservando para venir a cumplir su promesa. Trata de una simiente que empieza con Set, uno de los hijos de Adán, y después Dios empieza a llevar la historia, a pesar de que hay tantas naciones en el mundo y tantas tribus y lenguas, la historia se desarrolla por medio de unas personas especiales, entre los que está Enoc, por ejemplo, entre los que está Lamec, entre los que está Matusalén, entre los que está Noé, y es la razón por la que Noé va dentro del arca, porque él lleva la simiente que necesita llevar para cumplir la promesa. Dios no podía destruir a todos porque iba a cumplir una promesa de un redentor. No porque Noé fuera muy bueno y muy justo y mereciera ir adentro del arca, sino halló gracia ante los ojos del Señor, dice Génesis 6:8, y por eso fue a bordo, porque Dios iba a cumplir su promesa a través de esa simiente. El arca misma, por ejemplo, en Génesis 6, es un tipo de la salvación en Cristo, porque quizás cuando pensamos en la historia del diluvio y de Noé, pensamos en como si Noé fuera el protagonista de esa historia, como si Noé fuera ese hombre bueno que debemos imitar y que es el protagonista por su obediencia y por su fe. Pero ¿saben qué vemos ahí? Esa no es el arca de Noé, ese es el arca de Dios, porque es Dios el que determina juzgar toda la tierra, es el Dios santo que ve la maldad y decide destruir a toda esa maldad. Es el Dios santo quien se revela a Noé y le dice que construya un arca según unas medidas específicas para que sean salvos él y 2 de cada tipo de animal, 7 de algunos. Es el arca de Dios. Y Dios, primero estamos viendo en el relato del diluvio, estamos viendo que Dios es santo, que a Dios hay que tomarlo en serio, que Dios sí es temible. No es un Dios de juguete ni pequeño ni a nuestro acomodo, sino que Dios es temible y puede juzgar. Y juzgará la tierra con justicia. De hecho, habla ya Pablo en el Nuevo Testamento, que ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Ya no por agua, porque Dios prometió que no inundaría la tierra de nuevo, pero sí por fuego, dice el apóstol Pedro en una de sus epístolas. Entonces entendemos la realidad del juicio que ocurrió y el juicio venidero, pero también vemos la misericordia de Dios proveyendo un medio de salvación que en este caso fue el arca. El arca tenía una puerta y eso no era una casualidad. Los que entraron por esa puerta fueron salvos y pudieron ser salvados y librados de la ira que vino y el juicio que vino en esa época. Pero ¿saben qué? Hoy en día la salvación se ofrece a través de un medio. Y Jesús dijo, yo soy la puerta, al que por mí entrare será salvo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Dios en su amor y su misericordia está proveyendo un medio de salvación a través de Jesucristo. Un medio de salvación del juicio justo y santo de Dios. Y si seguimos por el Antiguo Testamento vamos a encontrar otra cantidad de tipologías en donde, por ejemplo, vemos que los descendientes de Noé se dispersaron, mejor dicho, no se quisieron dispersar a pesar de que Dios les dijo que debían dispersarse y llenar la tierra, y el Señor desciende y confunde sus lenguas y los dispersa por toda la tierra, y dice ahí en Génesis 11 y Génesis 10, se narra, dice la tabla de las naciones de la tierra. Aparece una lista de todas las tribus, lenguas y naciones, y ¿saben qué? Cuando en Hechos capítulo 1, el Espíritu Santo desciende sobre, o bueno, no sé si es capítulo 2, en Hechos cuando el Espíritu Santo desciende, algo que caracteriza a la venida del Espíritu Santo y al testimonio del Evangelio, ¿saben qué era? Que ese testimonio se iba a dar no solamente a los judíos, sino a gente de cada tribu, lengua y nación. Y el hecho de que ellos hablaran diferentes idiomas ese día que el Espíritu Santo llegó en Hechos, significaba que ese mensaje del Evangelio lo estaban escuchando personas y judíos que estaban de ahí de diferentes lugares del mundo y se maravillaban de escuchar el Evangelio en sus propios idiomas. Este Evangelio
era para gente de toda tribu, lengua y nación. Era para los descendientes de Adán. No discrimina razas, no discrimina etnias, no discrimina lenguajes, no discrimina clases sociales. Es un evangelio para gente de toda tribu, lengua y nación. En Apocalipsis, el evangelio, ¿saben cómo termina el último libro de la Biblia? Con el retrato de gente de toda tribu, lengua y nación, dando gloria, honor y majestad al Cordero y al Padre que está sentado en el trono. Y terminando la Biblia con la promesa de una nueva creación, un nuevo cielo, una nueva tierra, en perspectiva de la que fue caída bajo maldición a causa de nuestro pecado. El evangelio es una promesa que va más allá de simplemente ir al cielo y estar en una nubecita tocando arpas, sino es una promesa que tiene que ver con nuestra vida eterna que empieza desde ahora y que se va a consumar con el establecimiento del reino de Dios no sé si en esta creación, porque de hecho sería una nueva creación, sino en un nuevo orden de las cosas. Eso es parte de la promesa del evangelio. No solamente nuestra salvación, nuestro perdón de nuestros pecados, sino el entendimiento de que Dios es soberano y cumplirá sus promesas que trascienden aún a la creación misma, sus promesas para la eternidad. Y quisiera mencionar algunos otros 4 tipos muy rápido. A mí me apasiona este tema porque es increíble ver el evangelio y su poder mostrado de tantas formas, desde tantos ángulos, que es abrumador. O sea, es como que te deja aplastado y me deja abrumado. Por ejemplo, miren el caso de Abraham. Ese hombre de esa descendencia y de esa simiente que Dios se revela. ¿Y saben qué promesa le da Dios a Abraham? Que serían benditas. En su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Hay una promesa para Abraham, y vuelve y se menciona el tema de la simiente, porque vendría de ahí la salvación, de un descendiente de Abraham. Y a pesar de que Abraham tiene 2 hijos, Ismael e Isaac, hay un hijo que es el hijo que lleva esa promesa, que es el hijo que tendría la simiente. Y a pesar de que Isaac tiene también 2 hijos, a Esaú y a Jacob, hay uno de ellos que tiene la simiente. Y algo que ocurre, por ejemplo, con Abraham, que a mí me parece impresionante, es cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, a Isaac, al hijo de la promesa. Y Abraham va al monte Moriab, y Isaac no entiende dónde está el sacrificio. ¿Dónde está el sacrificio? Y Abraham dice, Dios proveerá. ¿Dónde está el sacrificio? Dios proveerá. Y cuando llega el punto en que Abraham tiene amarrado a su hijo y lo va a sacrificar, Dios le dice a Abraham que se detenga y no lo haga. ¿Y saben qué hace? Dios provee un sacrificio. Hay un cordero que está amarrado o un carnero que está enredado, y ahí está el sacrificio provisto. ¿Y saben qué fue lo que pasó? Eso era un tipo de lo que iba a pasar en el monte del Calvario, en donde Dios proveyó el sacrificio, en donde Dios no escatimó a su propio hijo, sino que Dios mismo tomó en su mano el cuchillo y a su hijo en la otra mano y lo sacrificó por amor a nosotros, mostrando que Él había provisto para que nosotros no tuviéramos que tomar el lugar de morir. El justo muriendo por los injustos. Al que no conoció pecado fue hecho pecado para que fuéramos hallados justos delante de Dios. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio que cuando el pueblo de Israel después es liberado en el libro de Éxodo, cuando es sacado de la esclavitud de Egipto y ellos celebran la Pascua, esa celebración de la Pascua era algo que era la fiesta más importante de Israel, el inicio de su calendario anual, la Pascua, en donde sacrificaban a un cordero en sus casas. Pusieron la sangre del cordero en las puertas de sus casas, según la instrucción que Dios les había dado. Y cuando el juicio de Dios vino sobre la tierra de Egipto, los hijos de Israel fueron librados de la muerte. ¿Por qué? Por la sangre del cordero. Y Jesús, cuando es sacrificado en esa Semana Santa que conocemos nosotros, en esa semana de Pascua, de hecho, Jesús es el cordero de Pascua. Y Él celebra con sus hijos la Santa Cena, en donde toma el pan y toma el vino y les dice, este pan representa mi cuerpo que será entregado por ustedes. Esta copa de vino es un símbolo de mi sangre, que es sangre de un nuevo pacto.
para el perdón de los pecados. El pacto anterior era un pacto que se había hecho con sangre de corderos animales y se había esparcido esa sangre a las personas. Ahora la sangre de Jesús era la sangre de un nuevo pacto. Un nuevo pacto en donde los corazones serían cambiados por el poder de Dios, en donde serían cambiados y seríamos hechos nuevos por el poder del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, el tabernáculo, por ejemplo, que era el lugar de reunión del pueblo, en donde la presencia de Dios se manifestaba de manera única en el lugar santísimo. Ese lugar, cuando Jesús muere en la cruz, cuando él dice consumado es, los evangelistas narran que el velo del templo se rasgó desde arriba hacia abajo y esa cortina que separaba el lugar santísimo del lugar santo fue rasgada y fue abierta. Dios proveyendo y rasgando desde arriba, o sea, desde el cielo a la tierra, permitiendo el acceso a su presencia como solamente los sacerdotes podían entrar. Ahora todos podemos acercarnos confiadamente al trono de Dios por gracia, por medio de nuestro sumo sacerdote, que no es un hombre, sino que es Cristo mismo, el sumo sacerdote perfecto. Además vemos que esa imagen del tabernáculo se encarna en Cristo mismo cuando el evangelista Juan dice que el verbo se hizo carne, es decir, el Dios eterno, el Logos, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es decir, hizo su tienda entre nosotros, es lo que dice literalmente ahí. O sea, hizo su tabernáculo en medio nuestro. El verbo encarnado, el Dios con nosotros, como dice Mateo citando a Isaías. Emmanuel, el Dios con nosotros. Y la promesa de Jesús en Mateo 28, cuando da la gran comisión, ¿saben qué termina? Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La promesa de Jesús a sus discípulos cuando él estaba próximo a partir, él decía, enviaré a otro consolador. Así que no se preocupen, porque no van a estar solos como piensan. Les va a recordar todas las cosas. Y ese mismo consolador es el que les va a dar el poder para ser testigos y para predicar este evangelio a todas las naciones. Entonces, visto así, y voy a decir mi última tipología, y está en Juan 3:16. Quizás nosotros, si ustedes buscan Juan 3:16, cuando uno casi que como se lo sabe de memoria, de pronto ha perdido un poco de vista los versículos que están ahí junticos a Juan 3:16. Pero mire lo que está hablando Jesús con Nicodemo, o el evangelista Juan explicando, no sabemos. Pero dice que, mira lo que dice Juan 3:14. Dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Eso le suena como Juan 3:16, ¿no? Pero no hemos llegado a Juan 3:16. Ahora sí el 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene de la luz para que sus acciones no sean expuestas. Aquí tenemos, antes de Juan 3:16 aparece un tipo de lo que sucedió en el desierto, en el libro de Números, si ustedes lo leen. En el desierto el pueblo estaba siendo objeto de un juicio de Dios por 40 años por haber dudado, pero ahí en medio del desierto ocurren muchas cosas y muchas de esas son tipo de Cristo. El pueblo se rebeló contra Dios, se quejó contra Dios y el Señor envió unas serpientes, hicieron serpientes ardientes que los estaban picando, los estaban matando. Era mortal su picadura. Y dice que miles del pueblo murieron a causa de esto. Ellos cayeron en cuenta, rogaron a Moisés, intercedieron ante Moisés, que a propósito es un tipo de Cristo también como profeta y como intercesor. Y Moisés va a Dios y Dios le dice a Moisés, construya una vara y enróllela con una serpiente de bronce. De hecho, el símbolo de la medicina, si ustedes de pronto han visto los médicos que tienen un simbolito de una serpiente enrollada en una vara, tienen que ver con eso, porque aquellos que miraran a la serpiente después de haber sido picados de manera mortal por las serpientes, los que levantaran sus ojos y miraran esa serpiente de bronce levantada, eran sanados. ¿Y Jesús sabe qué hizo?
Cuando Jesús fue levantado en la cruz, en el Calvario, en el Gólgota, con una inscripción que decía en 3 idiomas de esa época, en latín, en griego y en arameo, que este es el rey de los judíos. Un espectáculo para todos los que veían esto. Quizás muchos no lo entendían, pero lo que estaba sucediendo es esto. Todos aquellos que puedan levantar sus ojos y su mirada al Salvador, aquella serpiente de bronce que es levantada en la cruz, Cristo, el Señor les ofrece por misericordia y por gracia, sin ningún mérito, el perdón y la remisión de sus pecados. Ahora, si ustedes han logrado notar todo esto, el Evangelio es tan poderoso que ese mensaje es el mensaje de salvación. No hay otro en quien hay salvación sino en Cristo, y por esas razones que nosotros no podemos tomarlo como algo a la ligera, ni el Evangelio ni el evangelismo, porque a menos de que alguien escuche el Evangelio y pueda poner su fe en Cristo, va a ser salvo. O sea, no es una cuestión de que, sí, pues él es una buena persona y al fin y al cabo no necesita a Dios porque va bien, ¿cierto? O sea, es una cuestión que va más allá de simplemente estar bien en esta vida. No, es que al fin y al cabo todas las religiones conducen a Dios, entonces pues no voy a meterme con esto, no voy a ser tan radical. Si crees eso, entonces ni cristiano eres. O sea, no hay otro en quien hay salvación. Si hubiera otra forma para ser salvos, existiera otra forma para ser salvos, entonces ¿para qué murió Jesús? Pues hubiéramos optado por esa forma. Pero lo que vemos en Getsemaní es que Jesús lo entiende y sabe. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, ¿hay otra forma de que esto ocurra? Y la respuesta es que no hay otra forma de que esto ocurra. Es que Jesús tome la copa de la ira de Dios. Es que Jesús sea objeto del castigo de Dios y sea quebrantado por Dios, como dice Isaías 53. Y quisiera terminar esta primera parte de mi intervención leyendo Isaías 53, si ustedes me acompañan. En Isaías 53 hay un relato que fue escrito cientos de años antes de Cristo por el profeta Isaías, y en donde se relata y se describe el ministerio del Mesías en esa faceta de su sacrificio y de su muerte. Miren lo que dice Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Pues ciertamente él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, y con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad, o sea, la maldad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Por opresión y juicio fue quitado, y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes? Por la transgresión de mi pueblo a quien correspondía la herida. Por la transgresión de mi pueblo a quien correspondía la herida. Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Mira lo que dice el versículo 10. Pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Ahí vemos una intención de Dios, o sea, de Jehová quebrantándolo voluntariamente. Quiso el Señor quebrantándole, sometiéndole a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, o sea, tiene que ver con una ofrenda de expiación como la que ocurría con los corderos, verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad de Jehová en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes compartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado, llevando él
el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. Ese es nuestro Salvador. Ese mensaje del Evangelio tiene que ver con Él. Tiene que ver con el amor de Dios mostrado en Cristo, como dice Juan 3:16. Ese es el mensaje del Evangelio. Y es un mensaje tan poderoso, tan poderoso. Cuando Jesús estaba en la cruz, Él dijo unas palabras que para mí también son impresionantes. Y es cuando Él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Está diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Y lo retrata uno de los evangelistas en el hebreo original. La gente no entiende qué está diciendo. Jesús está citando literalmente el Salmo 22, un salmo mesiánico, y está identificándose con el Mesías que está descrito en el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando Jesús en todas sus oraciones que tenemos registradas en los evangelios, ora a Dios y le dice, Padre. Ustedes pueden leerlo y van a encontrar que en ninguna otra oración en todo el ministerio de Jesús, Él le dice a Dios, Dios, nunca lo hace, solamente le dice Padre. Pero hay un momento único en el que Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hay un momento en el que Jesús tiene el peso de todos nuestros pecados y la ira de Dios está sobre Él. La ira que debía caer sobre nosotros recayó sobre Él y por eso Él no podía atreverse a llamar a Dios Padre porque en ese momento no lo era. Estaba desprovisto. La relación eterna que había entre Él y el Padre estaba siendo destruida y rota porque estaba llevando nuestro pecado. Cuando ustedes leen el Salmo 22 se encuentran una descripción terrible porque el salmista dice, ¿cómo es posible que tu pueblo se acerca a ti y te clama y tú le respondes, pero a mí no me respondes? Como si fuera un gusano, como si no valiera nada. Y precisamente Jesús está encarnando esa posición de ser maldito a los ojos de Dios, de ser hecho maldición por nosotros, de ser hecho todo lo contrario a una bendición. En el número de números hay una bendición que es la bendición sacerdotal. Y una maldición es lo contrario a una bendición. Imagínense esto, que no digas, el Señor te bendiga y te guarde, sino el Señor te maldiga y no te guarde. El Señor aleje su rostro de ti. El Señor no tenga de ti misericordia. El Señor no te dé paz. El Señor se aleje de ti. Esa es la maldición que recayó sobre el Hijo de Dios, sobre Cristo, para que nosotros pudiéramos entonces decirle a Dios Padre, Padre amado, por lo que hizo Cristo por nosotros. Y ese es el Evangelio. Y en Romanos 10, por ejemplo, cuando Pablo está hablando de cómo se es salvo gracias al Evangelio. Pero si simplemente fuera por causa del Evangelio, pues todos serían salvos. Pero no, el Evangelio se necesita creer, se necesita confesar, se necesita tener fe. Y por eso es necesario que prediquemos el Evangelio, porque a menos que la gente escuche el Evangelio, y quiero que vayan a Romanos 10, a menos que la gente escuche el Evangelio, no va a poder creer, no va a poder tener fe. Hay una idea de Dios por diseño de que el Evangelio se predique y que las personas sean salvas por la locura de la predicación. Romanos 10, mira lo que dice Romanos 10, 17. Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. La fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Y esta no se trata de la fe para conquistar tus sueños, ni de la fe para vencer tus gigantes. Aquí está hablando de la fe para salvación. Si ustedes van unos versículos antes, miren lo que dice Romanos 10:9. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Eso lo está citando Pablo de Joel 2:32. Y dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias, el evangelio del bien. Sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio.
porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Eso lo leímos en Isaías 53. Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Para que alguien pueda invocar el nombre del Señor y ser salvo necesita creer, y para poder creer necesita haber oído, y para que pueda oír necesita que alguien le predique. Así que hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Hermosos son los pies de cada cristiano que es un portador de ese mensaje de salvación. Hermosos son cada uno de sus pies y la iniciativa que han tomado de tomar este curso de evangelismo. Es tal así que quisiera mostrarles 3 ejemplos en el libro de los Hechos en los que Dios utiliza personas como nosotros para predicar el evangelio y para llevar a salvación a otros. Yo me pregunto por qué Dios no puede salvarlos y convencerlos y revelárseles de una forma especial, o que simplemente lean la Biblia y entiendan y se conviertan. Si Dios es soberano, ¿por qué no hace eso? Pues Dios decidió que así no sería. Dios decidió que habría unos medios a través de los cuales la salvación se llegaría a oídos de las personas y podrían ser salvos y tener fe para ser salvos. Y esos medios somos nosotros. Mire, por ejemplo, el caso de Felipe y el etíope. Felipe, este etíope está leyendo el libro de Isaías 53, lo que acabamos de leer. Él está leyendo esos versículos. Y él no entiende a quién se refiere a quién se refiere esa profecía. ¿A quién hablará el profeta de él o de quién estará hablando? Necesita que alguien le explique, y Dios junta a Felipe con ese etíope. Felipe le puede compartir el evangelio, le muestra a quién se refieren esas palabras. Y este hombre cree, es bautizado y se hace un cristiano. El encuentro termina ahí y él sigue su camino, cada uno sigue su camino, ¿cierto? Pero fíjense esto, ¿por qué Dios no le dio una revelación especial al etíope para que entendiera Isaías 53? ¿Por qué le llevó a Felipe? Porque eso es la idea de Dios para el evangelismo, para la salvación de las personas. Mira, en el caso de Pablo, por ejemplo, Saulo va de camino a Damasco con la idea de perseguir y encarcelar a los cristianos que estaban allá. Tiene un encuentro con Jesús en el camino, él escucha la voz de Jesús, ¿por qué me persigues? Y Jesús no le dice el evangelio siquiera. Le dice algunas cosas, pero ¿sabe qué instrucción le da? Vaya a Damasco y allá se le dirá lo que tienen que hacer. El Señor, por otro lado, se le revela a Ananías y le dice que vaya y se encuentre con Pablo. Y en ese encuentro, Pablo después en Hechos relata de que en ese encuentro es que a él le es predicado el evangelio por Ananías. Y él es bautizado y él cree y él recobra la vista. No solamente era ciego físicamente, sino espiritualmente. Y él tiene la vista y tiene la vida a causa del evangelio. Dios utiliza a Ananías para eso, a pesar de que Jesús se le reveló de manera directa a Pablo. Pero ahí está, Ananías, como parte de la ecuación. O por ejemplo, piensen en Cornelio y Pedro. Cornelio tuvo una visión de un ángel donde él le decía que fuera a llamar a Pedro y lo mandara a traer para que le predicara. Y Pedro por su lado tiene otra visión en donde bajo como un manto lleno de animales inmundos y Pedro entiende que él tiene que ir con la gente que viene a buscarlo y que no lo rechace por el hecho de ser gentiles. Y los dos se juntan por el propósito de Dios, y entonces Pedro le predica el evangelio a Cornelio, a su familia y a la gente que estaba invitada en su casa, y creen y son bautizados. ¿Por qué si el ángel se le reveló a Cornelio, por qué no le dijo de una vez el evangelio? ¿Por qué tenía que juntarlo con Pedro? Porque ese es el diseño de Dios. Ese es un mensaje que no tienen los ángeles siquiera, sino que lo tenemos nosotros como un privilegio tan grande. Por esa razón, nuestra principal responsabilidad en esto es predicar el evangelio. No es nuestra responsabilidad que las personas crean. Eso le corresponde a ellos. Ellos son responsables por creer o por rechazar el mensaje. Así que si nos rechazan, sepan que eso va a pasar. Pero eso no le corresponde a usted, aceptar o no. Eso es responsabilidad de la persona. También sepa esto, que la salvación es una obra de Dios que uno no puede manipular, sino que las personas, si son hechos hijos de Dios, es porque no han nacido por voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, o sea, no por iniciativas humanas, sino que son nacidos de Dios por el Espíritu Santo. Entonces confiemos en que el evangelio tiene tal poder
que si somos fieles a predicarlo bíblicamente y fielmente, va a producir los frutos que tienen que producir en las personas. O también algunos lo van a rechazar, como de una vez les anticipo, así que no se desanimen. Definitivamente todo esto que les he hablado, para que una persona pueda compartir el evangelio, primero tiene que ser salvo. Primero tiene que ser un hijo de Dios, porque cómo va a hablar de algo que ni siquiera ha experimentado, que ni siquiera entiende. ¿Cómo va a poder ser él un embajador de algo a lo que él no pertenece ni siquiera representa? Mira lo que dice 2 de Corintios 5, 17. 2 de Corintios 5, 17. Y quiero que se fijen cómo lo primero que hay que ser antes de hacer el evangelismo es ser un cristiano. Romanos 5, perdón, 2 de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Esto tiene que ver con la nueva vida de un cristiano. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, primero somos reconciliados nosotros con Cristo y entonces tenemos el ministerio de la reconciliación. Es decir, o a saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Ahí Pablo está hablando como apóstol, como ministro del evangelio, y eso se aplica, por supuesto, a nosotros también. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Solamente aquellos que tienen esa nueva vida en Cristo y que han sido reconciliados con Cristo, tienen el ministerio de la reconciliación. Si quizás tu salvación se ha basado en tu religión o en tus obras, en tu supuesta bondad, o en que es que Dios es tan bueno en que igual pues no va a mandar al infierno porque yo soy tan buena persona, ¿cierto? ¿Cómo va a ser tan drástico Dios? Si tú no entiendes y no crees que es por los méritos, solamente los méritos perfectos de Cristo, su vida perfecta y su muerte por tus pecados y su resurrección en tu favor, que eso es lo único que en lo que puedes sustentar, entonces estás parado sobre arena. Entonces tu salvación está cubierta de obras de inmundicia, de hojas de higuera, de trapos de inmundicia. Estás queriendo agradar con tus pecados y con tus obras. Por supuesto que el llamado del evangelio es el arrepentimiento, sí. A reconocer tu pecado, a girar tus ojos y voltear a mirar a la serpiente que fue levantada como en el desierto, mirar a Jesucristo como tu Salvador. Claro que sí. Y esa salvación, esa nueva vida, por supuesto que terminan buenas obras. Esa salvación ocurre por gracia. Mira lo que dice Efesios 2:8. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros, sino que es un don de Dios, un regalo de Dios, no por obras para que nadie pueda gloriarse. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La salvación sí implica las buenas obras, pero son el resultado de nuestra vida en Cristo. No son la condición para nuestra salvación. Eso es muy importante. Y por eso tenemos que predicar el evangelio que se basa en la persona de Cristo, que se basa en la fe, que se basa en la gracia, pero que sí reconoce la realidad de nuestro pecado y las justas consecuencias de nuestro pecado delante de Dios. Y por eso necesitamos a nuestro Salvador, aquel que paga nuestra multa, que lleva nuestro castigo, que puede suficientemente satisfacer las demandas de la justicia de Dios en nuestro favor. Y entonces somos declarados justos no porque lo merezcamos, ni porque hayamos cumplido, ni porque podamos pagar, sino porque fue pagada por nosotros suficientemente. Ahora quisiera mostrarles este último video, espero que funcione, y motivarles a que puedan llevar a la práctica todo lo que van a aprender en este curso. Buenos días. Más les
Hágame un favor, hermano, caja social por aquí, un Pagos Caja Social, ¿sabe dónde? Y también cerrar los micrófonos. Sí. ¿Al otro lado? Gracias. Se escuchan unas voces raras por ahí. Bueno, esperen un momentito a ver si me funciona. Bueno, mientras el video me carga, quiero explicarles que este curso, pues, es un curso de 8 semanas. Uno quisiera que, es que yo quiero aprender evangelismo y que me den una charla de 1 hora y ya soy un evangelista. O sea, eso no funciona así, nada funciona así. Se requieren procesos y por eso se necesita que ustedes perseveren durante este tiempo de 8 semanas. En cada lección es muy importante. El curso está diseñado para que ustedes vayan haciendo tareas, para que vayan cumpliendo algunos ejercicios, actividades prácticas. Entonces no se pueden perder ni una lección. O sea, si se metieron a esto, yo les digo, métanse en serio a aprender del tema, ¿sí? Tiene un material en que se basa el curso, que ustedes deben adquirirlo. Por la cuarentena, pues ya como no se lo podemos llevar a la iglesia, ya cada cual le toca que lo pida a domicilio. Consta ese material de una guía de estudio y también de unos rompehielos, unos tratados evangelísticos, que después ya Luis y Héctor les van a explicar en mucho detalle cómo se usan en las diferentes lecciones, pero lo cierto es que ustedes necesitan su material, ¿sí? La guía de estudio y los rompehielos, porque ese es un curso práctico. Ahora voy a mostrarles el video y con eso yo ya terminaría mi intervención. Ahí vamos, a ver si nos funciona. Perdónenme. Falló esto. Esta es la historia de un hombre que una vez estaba manejando por el pueblo cuando de repente vio un perro herido a la orilla de la carretera. Conmovido por compasión, se detuvo, tomó al perro, lo metió a su auto, lo llevó a su casa y comenzó a curar sus heridas. Vendó sus heridas, comenzó a alimentarlo, a darle afecto, atención y mucho amor. Un día antes que el perro se recuperara por completo, el hombre caminaba por la casa con el perro en sus brazos. De repente saltó, escapó por la puerta y desapareció. El hombre se quedó parado, confundido, pensando, salvé a ese perro del borde de la muerte. Lo traje a mi casa, lo alimenté, lo nutrí, le di amor, atención y afecto, y sin más, salta y desaparece. ¡Qué criatura más desagradecida! Al día siguiente, escuchó unos rasguños en su puerta y al momento de abrirla, encontró al mismo perro ahí parado, con otro perro herido a su lado. Así se comporta el cristiano y su compasión por los perdidos. Nosotros estábamos ciegos, estábamos perdidos, literalmente estábamos al borde de la muerte y el infierno. Pero Dios nos alcanzó, nos rescató, nos salvó y nos curó. Y ahora nuestra pasión en la vida es decirles a otros pecadores dónde encontrar sanidad del gran cirujano. Bueno, entonces espero que el Evangelio mismo en sus propias vidas sea ese combustible que los mantenga fieles en este curso y por supuesto el resto de sus vidas con esa compasión y esa pasión para darle a otros a conocer el mensaje de salvación en Cristo. Disculpe, dice que tenía una preguntita, por favor. Sí, dime. Si me haces un favor, es que me puedes dar la definición cuando empezaste el evangelismo, por favor. Compartir el Evangelio. No, la definición de qué es el evangelio. O sea, ¿qué es el Evangelio? Pues en Lucas. En la parte cuando empezaste que diste una definición. Pues hay varias definiciones. Sí, una que yo hablé fue que el Evangelio es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Eso está en Romanos capítulo 1.
O también hablé 1 Corintios 15, en donde Pablo define el Evangelio como la obra de Cristo por nuestros pecados, en 1 Corintios 15, 1 al 4. 1 Corintios 15, 1 al 4. Entonces, yo decía todo esto para ayudarles a ver cómo todas las herramientas que ustedes van a aprender en este curso van orientadas a que ustedes puedan llegar a ese momento en el que pueden compartir. Esa definición que dice, el evangelismo es el poder de qué, perdón. El poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Ese es el evangelio. Y el evangelismo es compartir el evangelio. Romanos 1:16 es donde dice esta definición de que no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también bueno, del griego. Ahora, pues ya Héctor y Luis van a explicarles de manera detallada la metodología de cada sesión del curso, etcétera, y los dejo con ellos. Muchísimas gracias, Dios les bendiga. Gracias por la palabra.